La definición que se tiene sobre política generalmente nunca trae buenas referencias, y más para un pueblo como lo es el pueblo venezolano. Siempre dependerá de la época en la cual se ha hecho vida en este gran país. Pero si a veces hablar de política es complicado de digerir, se tiene conciencia del tabú que significa hablar sobre gays, lesbianas, personas trans, etc. Y lo que es aún más difícil, se tiene conciencia sobre lo que es mezclar la política con los temas de inclusión y derechos igualitarios de estas personas. Hola, sean todos bienvenidos a esta pequeña investigación que tiene como título Estrategias de legitimación en el discurso político de la diputada Tamara Adrián para la inclusión de derechos de la comunidad LGBTIQ+. Este trabajo es el producto final de la asignatura Análisis del Discurso dirigido por la profesora del seminario, la doctora Carmen Mayela Évora. Todo esto bajo la maestría en lingüística que actualmente se está cursando en nuestra casa de estudio UPEL-IPB. El presente trabajo de investigación tiene como finalidad demostrar la presencia de estrategias discursivas presentes en el discurso político de la venezolana abogada Tamara Adrián. Por tanto, el objeto de estudio consiste en el discurso como un instrumento de convencimiento y persuasión. La investigación que aquí se propone es de carácter lingüístico y está enmarcado en las teorías de Patrick Charadiau y Theun van Dijk con sus obras El discurso político y Análisis del discurso, respectivamente hablando. En un principio se conocían las siglas LGBT como lesbiana, gay, bisexual y travesti, para que luego fueran agregadas transexual, transgénero, intersexual, queer y el plus que significa otro tipo de género. Se ha sabido que a través de la historia esta comunidad ha traído gran exclusión. Las sociedades por lo general la excluyen y si para las comunidades es complicado aceptarla, aún mucho más lo es para la política. No obstante, se ha venido últimamente presentando activistas o representantes de la comunidad LGBTIQ+, que de alguna u otra manera funcionan como voz para defender estos derechos. Es el caso de la diputada antes mencionada Tamara Adrián. Ella, con el discurso político, ha logrado poder tener alcance para persuadir, para, digamos, intentar convencer al pueblo o a las sociedades para que no solamente ella se reconozca como político, sino también para que exista aceptación sobre su ideología. ¿Cómo lo hace? Eh, la política trae algo muy importante que es la legitimidad. Se utilizan diferentes tipos de estrategias, diferentes tipos de, digamos, recursos para que de alguna u otra manera se pueda legitimar a la persona, se legitime al político en cuestión. Y en este caso, también, como antes lo he mencionado, su posición, su identidad. Ahora, ¿qué procesos de legitimación existen en los discursos de Tamara Adrián como persona trans política en Venezuela? ¿Qué recursos discursivos utiliza Tamara Adrián para legitimar su identidad, su trayectoria y su propuesta política? Esto nos lleva a analizar las estrategias de legitimación presentes en el discurso político de la diputada Tamara Adrián. Esto lo hacemos con los objetivos específicos de observar el discurso, diagnosticar las estrategias presentes en el discurso e identificar las estrategias del discurso político de la diputada para legitimar su posición o su postura. Esto lo vamos a hacer con las teorías de los autores antes mencionados. En este sentido, las ideologías pueden ser vistas como un, digamos, repertorio de creencias, valores, ideas, incluso imaginario social que tienen algunas personas como individuos o algunos grupos y que puede de alguna forma funcionar para modificar, moldear las sociedades, incluso las costumbres de las sociedades. Las ideologías colaboran en la construcción del ser de la persona, además que permite de alguna forma definir su postura frente a distintos aspectos presentes en la vida social de él como persona y de él como sociedad, tomando en cuenta lo que es la política, la economía, la cultura, etc. El funcionamiento de las ideologías no solo permite el desarrollo de las personas como individuos, también lo hace como colectivo y puede lograr tener impactos de gran envergadura y mantener la forma en cómo las sociedades funcionan y se organizan. Para Van Dijk, las ideologías sirven positivamente para habilitar a los grupos dominados, crear solidaridad, organizar la lucha y sostener la oposición.
Un concepto muy importante a destacar en esta investigación es el tema del racismo, sobre todo porque lo utiliza en el discurso la persona a quien estamos estudiando. Y casualmente, hablando de creencias y actitudes de las personas, el racismo puede ser definido como tener una actitud o una creencia que se es que un grupo o una persona es superior a otro grupo o otra persona tomando en cuenta su raza o tomando en cuenta su etnia. Es visto en el discurso de la diputada en cómo ella hace mención a que algunos grupos intentan ser superiores a otros e intenta de alguna forma silenciar a otros grupos simplemente por creerse superiores a ellos. La definición de discurso se asocia con aquella expresión verbal que, de manera estructurada y organizada, permite la producción y, muy importante, la transmisión de ideas, pensamientos, incluso emociones. Para Van Dijk se utilizan esencialmente ciertos roles, como el hablante escribiente, el oyente lector y por supuesto otra serie de factores que influyen también, como por ejemplo el contexto. Cuando se es político se busca obtener un poder y luego de tenerlo se busca mantener ese poder. Eso se hace a través de validar la palabra o validar las acciones de este político en cuestión. El político suele utilizar diferentes tipos de herramientas o estrategias para lograr así el convencimiento en su audiencia sobre la legitimidad que tiene esa persona. Por eso, el proceso de legitimidad en la política es muy importante para de alguna forma entender en cómo un político se mantiene en el poder y, como lo dije antes, también cómo lo obtiene. Más adelante se hablarán de los tipos de formas en cómo se puede obtener la legitimidad. Una de las maneras de obtener legitimidad es aquella que es por formación. Esta es cuando se busca a una persona que ha pasado por diferentes universidades o que ha tenido diferentes estudios y que el pueblo lo considera capaz para gobernar. Otra es aquella que es por mandato. Es cuando un pueblo decide sobre una persona, lo escoge para que lo represente y le da el poder, esa legitimidad, para que lo pueda defender en diferentes organizaciones, en diferentes, digamos, comunidades y por supuesto para que exista inclusión de sus derechos, etcétera, etcétera. El personaje estudiado, a quien vamos a estudiar el discurso, es Tamar Adrián Hernández, antes conocido como Tomás Mariano Adrián Hernández. Esta persona tiene su pregrado en la Universidad Católica Andrés Bello, tiene un doctorado, lo cual lo trajo desde París. Fue profesora de Derecho en la UCAP, en la UCB y en la UNIME. Es activista de derechos a la mujer y por supuesto a la comunidad LGBTIQ+, y ha participado en innumerables foros, no solamente nacionales, sino también internacionales sobre derechos humanos. También hay que destacar que es la primera diputada transgénero elegida en Venezuela y también en América Latina. Esta investigación es de enfoque cualitativo y de tipo lingüístico. Como les dije, las teorías utilizadas serían la teoría del discurso de Patrick Charadiao e ideología y legitimación de Theun Van Dijk. La unidad de análisis es el enunciado y se utiliza como corpus la entrevista. La entrevista que se utilizó en cuestión es una entrevista que le hizo el personaje reconocido Olavarrieta a la diputada Tamara Adrián hace aproximadamente un año y que está en su canal de YouTube. A continuación voy a hacer una combinación en lo que es parte de la teoría y lo que es la aplicación a la matriz. Es para hacerlo un poco más corrido y para que podamos lograr obtener los resultados en esta investigación. La primera estrategia o recurso del discurso evidenciada en el discurso de Tamara Adrián es sobre la persuasión entre la emoción y la razón. Charlotte nos habla sobre que se admite que no se puede apartar los sentimientos de todo proceso lingüístico y nos habla de diferenciar entre lo que es la convicción y la persuasión. La primera hace alusión a lo que es el uso de la razón, el uso de la verdad, el uso del intelecto, por así decir. Y la segunda hace énfasis en lo que es el uso de la emoción, ya es más parte de lo que es la parte anímica de la persona. Como pueden notar, dentro del discurso de Tamara Adrián aparecen ciertos enunciados que dan evidencia de lo que estamos hablando anteriormente. Por ejemplo, en el uso de la convicción o de la razón aparecen enunciados como la homosexualidad, por ejemplo, se despatologizó en el año 1989 y la transexualidad no vino a ser sino en el año 2019. Y con el uso de la emoción
nos dice, a lo mejor me hubiera gustado pensar que yo hubiera sido esas personas que luchaban por la igualdad y por la abolición de la esclavitud o contra la segregación racial. Ahí de alguna forma ella siente empatía por las personas en ese sentido, en ese pasado, y muestra interés, muestra emoción por incluso participar en estos eventos. La descalificación al adversario es un recurso o una estrategia muy utilizada en los discursos de los políticos. Charles nos dice que el sujeto político, en posición de tener que combatir a un adversario, debe rechazar los valores opuestos a lo que él preconiza, mostrando con una buena argumentación cuáles son las debilidades y el peligro de esas ideas. En el discurso presente aparecen ejemplos como la organización patriarcal, factores retrógrados. Hay que tener consideración de que cuando se habla de retrógrado hace referencia a aquellas personas que no aceptan el cambio, no están de acuerdo con lo que es moldear las sociedades porque son un poco rígidos en ese sentido. Y para ella, estas personas suelen ser sus adversarios y presentan un peligro para la sociedad porque tratan de detener el progreso y detener la inclusión de los derechos igualitarios en general. Otro ejemplo, porque lo único que hacen es decir lo que yo pienso es esto, y todo lo que están fuera de mí tienen que hacer lo que yo ordeno y pienso y lo que yo creo. Por supuesto, da un nivel autoritario del adversario, un nivel en que lo coloca en alarma, en alerta, en que no pueden pensar dar su apoyo a personas que piensen de esa forma. La dramatización del discurso también es una estrategia fuertemente utilizada por los políticos y por supuesto no dejó de ser o no dejó de estar en el discurso político de la diputada Tamara Adrià. Esto se hace normalmente cuando se utiliza el horror, incluso el amor, la pasión o hasta el humor dentro del discurso, como estrategia para intentar, como se ha mencionado antes, persuadir o incluso convencer al público o convencer al pueblo. Ejemplo de esto se puede denotar cuando nos conseguimos con los enunciados siguientes. No existe un rayo homosexualizador que hace que la gente se transforme. Eso no pasa. Utiliza el humor. Yo tengo una línea directa de comunicación con Dios y Dios entonces me dijo por teléfono que tal y tal cosa y tal cosa. Humor. Y el horror, por ejemplo, cuando se dice, porque sea un país donde te llevan a la horca por ser homosexual. Horror, muerte. Allí ella utiliza esta estrategia para crear conciencia en sus interlocutores. Como antes les mencionaba, el uso del racismo, o más bien el uso de la evidencia de racismo en grupos pasados, también es practicado por la diputada. Em, y se puede evidenciar cuando ella intenta describir cómo ha sido o cómo se ha presentado los hechos de racismo y que ella quiere como compararlos, porque es lo que se busca hacer, comparar con las realidades actuales y de alguna u otra manera intentar que no se repitan ese tipo de acciones, que no se cometa acciones de racismo, que se trate de aceptar al pueblo o aceptar a las personas o aceptar a los grupos minoritarios sin que exista el tema de discriminar o el tema de creerse más que las demás personas. Esto lo lleva a cabo en su discurso a través de enunciados como los siguientes: la misma posición que asumieron aquellos que estaban en contra de la abolición de la esclavitud, o la misma posición que tenían los surafricanos en contra de la integración en Sudáfrica y en contra de la abolición del apartheid, o la misma posición que tenían en contra del voto de la mujer. También lo que están haciendo los talibanes ahorita restableciendo lo que hicieron hace 20 años de prohibirle a niñas que vayan a los colegios o la universidad. Clara referencia a lo que es el racismo que ha sucedido y que actualmente existe y que ella busca evitarlo en las realidades o en las sociedades actuales. Por último, se logró observar la estrategia argumento por analogía. Según Charles Yao, los argumentos por analogía, abundantes en el discurso político, cuyo efecto comparativo es susceptible de producir un fuerte impacto. Este intento de impacto que se intenta conseguir es para crear conciencia, para crear una fuerte necesidad de cambiar de opinión o de cambiar de parecer. Esto es evidenciado dentro del discurso de la siguiente manera. Las mujeres no tenían derecho a la patria potestad porque eran mujeres, así como no tenían derecho a voto.
no administraban los bienes de la comunidad conyugal, no tenían la patria potestad sobre los hijos. El propósito que tiene este enunciado es mencionar las situaciones de las mujeres en el pasado y la lucha por la cual han pasado para poder tener derechos. Esto lo hace para tratar de comparar lo que se está viviendo actualmente, lo que se presenta actualmente con las comunidades LGBTIQ+, y que ellos o que esta comunidad debe luchar y debe conseguir para poder tener los derechos que están esperando. En este sentido, se puede decir que las teorías presentadas por Charles Diao y Van Dief ha permitido la caracterización del discurso de Tamara Adrián como uno que contiene un gran uso de estrategias y herramientas que le aportan a ella y a su discurso convicción, veracidad, credibilidad. Esto lo hace en un principio por la legitimidad que le aporta aquella que es por mandato y aquella que es por formación. Estas, primero, a ella le dan una posición que quizás otra persona representante de la comunidad LGBTIQ+, no la tiene. Le dan una voz activa, le dan una posibilidad de hablar, no en cualquier parte, sino en organizaciones, en eventos internacionales, y que busca tanto conseguir la aceptación de su ideología y de la ideología que ella representa o de los derechos que representa, y también la aceptación personal, ya que ella ha conseguido, por ejemplo, como logros personales, que ella sea aceptada como hombre y que sea aceptado su nombre como mujer. El uso de estos tipos de recursos o estrategias da cuenta de esta necesidad o esta intención, perdón, de esta intención de conseguir lo que se quiere, de conseguir aquello que necesita, primero como político y luego como persona defensora de los derechos de un grupo minoritario como lo es el grupo de la comunidad LGBTIQ+. Y no solamente lo hace con este grupo minoritario, también lo hace con otros grupos. Por ejemplo, dando ejemplos de lo que pasó en el pasado de esclavos o de negros, ella está también demostrando su apoyo a estas personas. O sea que no solamente lo hace con el grupo que ella representa, sino también con otros tipos de grupos minoritarios. Este trabajo puede tener, se puede conseguir más estrategias dentro de su discurso. Puede ser ampliado, este trabajo puede ser utilizado para un trabajo más extenso donde se puedan reconocer junto con las mismas teorías presentadas, otros tipos de estrategias para intentar legitimar a ella como persona y también para tratar de legitimar su discurso como defensora de los derechos humanos, especialmente de los derechos de un grupo minoritario en particular. Les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en la próxima.